Capítulo 234. Habla con Edgar. Habían pasado 2 días desde que Luke recuperó la conciencia. Durante esos días, la abuela de Wednesday le dio el alta y por fin pudo levantarse de la cama sin que Wednesday le regañara. También había tenido una conversación con Edgar la noche anterior. Hacía mucho tiempo que no hablaba con su tatarabuelo, quien ya casi no salía del collar. Esa noche, el fantasma apareció con un tenue resplandor, como si la energía que una vez lo envolvió se hubiera agotado con el tiempo. Aún así, al ver a Luke, una amplia y orgullosa sonrisa se dibujó en su rostro espectral. Edgar estaba muy feliz con la noticia. Luke nunca lo había visto tan eufórico. Era comprensible, después de tanto tiempo, por fin estaban muy cerca de la victoria. Finalmente se le había revelado a la sociedad marginada que los Speedman estaban haciendo pactos con demonios. Nunca imaginé que el chico flacucho y testarudo que apenas podía caminar unos kilómetros hasta nunca más lograría todo esto. Dijo Edgar riendo. Y mucho menos matar a Elliot, el patriarca Spellman, y mucho menos despertar una cuarta aura. Luke sonrió, aunque no pudo evitar notar algo extraño. Edgar, siempre hablador, burlón y sarcástico, ahora hablaba más despacio. Su figura flotante, antes vibrante y luminosa, se veía borrosa en los bordes, como si se desvaneciera lentamente. ¿Estás bien? La última vez que te vi, te veías más radiante. Dijo Luke, frunciendo el ceño. Edgar hizo una pausa. Luego suspiró. No del todo. Como sabes, llevo mucho tiempo buscando el arma del alma de Poe. Pero esa maldita arma se ocultó bien. No es solo un objeto, es semiconsciente. Como habrás adivinado, mi alma nunca estuvo dentro del arma, aunque debería haberlo estado. Elegí permanecer en el mundo físico como un fantasma, para guiar a los descendientes de Poe en la lucha. Dijo Edgar con tono serio. ¿Estás diciendo? Preguntó Luke, dejando la frase sin terminar. Edgar asintió lentamente. Me estoy conectando con él poco a poco y con gusto. Lo hago para poder encontrar su paradero. Porque es hora de que lo tengas, especialmente ahora, en este momento crucial. Dijo Edgar. Pero si te conectas a él. Dijo Luke, sin terminar la frase. Me iré. En cuanto mi alma finalmente entre en el arma, dejaré de existir como fantasma y ya no podré hablarte. Dijo Edgar sin rodeos. No tienes que hacer esto. Dijo Luke, cruzándose de brazos. Tengo 4 auras. Los números están a nuestro favor. Los Speedman van a caer, con o sin esa arma. Edgar lo miró en silencio unos segundos. Luego sonrió levemente. Sabes que esa es tu forma de decir que te preocupas por mí, ¿verdad? Dijo Edgar con un dejo de broma. Continuó antes de que Luke pudiera protestar. Y sí, tienes razón. Los Speedman están en una mala posición, acorralados. Tienes 4 auras y eres más fuerte que nunca, pero el arma del alma no es solo una ventaja, es un multiplicador. Tu poder se multiplicará con ella. Tu capacidad para condensar ondas en el arma será aterradora, mucho más fácil y rápida. Además, ahora es el mejor momento para encontrarlo, con la guerra ya en marcha. Tarde o temprano tendré que hacerlo. No puedo seguir siendo un fantasma eternamente, concluyó Edgar. Luke bajó la mirada sin discutir. Sabía que Edgar tenía razón. Y no te preocupes. Añadió Edgar, adivinando lo que pensaba. No es que vaya a desaparecer ahora mismo ni mañana. El proceso es lento. Muy lento. Tengo que fusionarme con el alma del arma poco a poco. Si lo hiciera todo de golpe, desaparecería, y no podría decirte dónde está. Pero si lo hago con paciencia, capa por capa, puedo sentir su ubicación, guiarte hasta ella, antes de desaparecer por completo. ¿Cuánto tiempo tienes antes de encontrarlo? Preguntó Luke en voz baja. No estoy seguro. Unos meses como mucho. Respondió Edgar. Por suerte, el proceso ya había comenzado hacía tiempo, por eso su forma espectral estaba más débil ahora. Milímetros, ya veo. Dijo Luke con expresión de disgusto. No quería perder a Edgar. Había sido la familia que lo introdujo al mundo de los marginados, le enseñó e incluso le dio consejos sobre cosas como el amor. La idea de no volver a verlo le dejaba un sabor amargo, aunque, en los últimos meses, Edgar apenas había salido del armario. No te preocupes por mí, chico. Debería haber muerto hace mucho tiempo, y estoy listo para morir y para reencontrarme con la gente de mi tiempo. Dijo Edgar, acercándose y colocando una mano fantasmal sobre su hombro.
Luke asintió levemente. Después de unas palabras más, Edgar regresó a su collar. Sintiéndose un poco melancólico y triste, Luke fue a buscar consuelo en la única persona que realmente podía proporcionárselo: Wednesday. Caminó por la tenue y sombría mansión Adams. Subió las escaleras y abrió la segunda puerta sin llamar. Allí estaba ella, de espaldas a él, junto a la cama, doblando la ropa con precisión quirúrgica. Cada prenda encajaba a la perfección en su maleta negra, como piezas de un rompecabezas. Su expresión era la misma de siempre, firme y serena. Luke se detuvo al verlo y no pudo evitar fruncir el ceño. El Wednesday hicimos las maletas para regresar a Nevermore. A pesar del caos que se extendía entre los marginados, las desapariciones, los rumores, las escaramuzas y los ataques encubiertos de los Spellman, el mundo no se había detenido. Todavía era mediados de noviembre, y Morticia se había mantenido firme. Wednesday no podía seguir faltando a la escuela. Luke se acercó y se sentó en el borde de la cama, observándola. ¿De verdad tienes que ir? Estamos en plena guerra. ¿Qué sentido tiene cursar historia de los parias ahora mismo?, preguntó, cruzándose de brazos. Es una guerra silenciosa, respondió Wednesday sin pestañear, cerrando con firmeza la maleta. Todavía no hay batallas a gran escala ni oficiales. A primera vista, todo parece normal, y por eso mismo, las clases continúan. Lo sé, tenemos que encontrar a los espías y todo eso. Pero no voy a volver a nunca más. Tú también podrías quedarte aquí, dijo Luke, despidiéndolo con un gesto de la mano. El Wednesday se volvió hacia él con calma, aunque sus ojos oscuros brillaban con una intensidad diferente. Eres un caso especial, Luke. Despertaste tu cuarta aura. Eso no es común en ninguna familia psíquica. Necesitas entrenar. Eres nuestra carta más fuerte contra Edward y los ancianos demoníacos más poderosos, dijo con seriedad. Luke levantó una ceja y la miró con fingida ofensa. Lo dices como si fuera un arma para matar. Qué considerado de tu parte, dijo, fingiendo dolor. El Wednesday no pudo evitar poner los ojos en blanco. Eres un arma, y ahora necesitas afilar tu nueva aura para ser más letal que nunca, dijo Wednesday, colocando su mano pálida y fría sobre la mejilla de Luke. ¡Guau, qué dulce! Uno de los mejores cumplidos que una novia podría dar, dijo Luke con una leve sonrisa. Lo es. Y quiero que te afilen para que nadie pueda matarte. Recuerda, hay una profecía que hizo que los Spellman fueran tras de ti. Edward y los demás ancianos demoníacos aún quieren matarte cuanto antes, dijo Wednesday. De acuerdo. Me dejaré afilar si tanto te preocupa, dijo Luke al fin, levantando las manos en señal de rendición. Buena decisión. Tu abuelo viene mañana, ¿verdad?, preguntó el Wednesday. Sí. Stanley Umbrío. ¿Quién iba a pensar que lo volvería a ver?, dijo Luke con una leve mueca. La familia Umbrío le había dado la espalda a Sophie, a pesar de pertenecer a la rama principal y haber enfrentado a los psíquicos demoníacos. Ahora los Umbrío, especialmente Stanley, el padre de Sophie, querían ayudar en la guerra y usarían todo el poder de la familia, principalmente por culpa. Gómez, con su clásica mezcla de sabiduría y locura, le había sugerido a Luke que le revelara su aura verde a Stanley, ya que los Umbrío tienen una larga tradición de usuarios de aura verde, y el propio Stanley posee un aura verde y es uno de los psíquicos más poderosos con ella. Lucas había estado de acuerdo. Por eso, al día siguiente, Stanley llegaría para alojarse temporalmente en la mansión Adams para entrenarlo personalmente. Stanley no sería el único entrenador. Fester y Gómez también serían sus entrenadores, cada uno a su manera, lo que resultaba tranquilizador y alarmante a la vez. Por un lado, Luke se sentía emocionado. Contar con tres figuras tan fuertes y experimentadas enfocadas en su crecimiento era una oportunidad única. Su fuerza crecería a pasos agigantados. Por otra parte, era plenamente consciente de con quién estaba tratando. Gómez era brillante, pero impredecible. Fester vivía en otra realidad completamente. Y Stanley, aunque siempre había parecido el típico abuelo amable y tranquilo, Luke desconfiaba de las apariencias. Sabía que había algo extraño bajo esa fachada de calma. Probablemente era una especie de maniático del control. Un maniático meticuloso y severo. El tipo de anciano que te rompe una silla en la espalda si no aprendes una técnica con la suficiente rapidez.
El Wednesday lo miró y captó su expresión. ¿No te emociona ver a tu abuelo?, preguntó con sarcasmo, cruzándose de brazos. Parece que se te está derritiendo el corazón. Luke levantó una ceja. Sí, estoy rebosante de emoción. Tengo muchas ganas de ver su verdadera personalidad, dijo Luke. Wednesday dejó escapar un suspiro breve y apenas audible. Quizás una risa interna. Pero en cuanto lo miró con más atención, notó que algo había cambiado. La expresión burlona en el rostro de Luke se había desvanecido. Su mirada se había atenuado un poco. Y entonces lo entendió. Sabía que Luke acababa de hablar con Edgar. ¿Cómo estuvo la conversación con Edgar después de tanto tiempo?, preguntó Wednesday sin rodeos. Luke se encogió de hombros, sin ganas de decir mucho. En voz baja, le explicó lo esencial: que Edgar conectaría lentamente con el arma del alma, que lo guiaría hasta ella y que, después de eso, desaparecería para siempre. Wednesday escuchó sin interrumpir. Simplemente lo miró. Observó su expresión, su tono, su cuerpo, que parecía más tenso de lo habitual. Ella lo conocía. Sabía que Luke no lloraba. Sin decir palabra, Wednesday se subió lentamente a Luke. Y antes de que él pudiera decir nada, ella lo apartó con suavidad y lo besó. Luke, con el corazón latiendo un poco más rápido, se dejó llevar, aunque no pudo evitar preguntar entre besos. Wednesday, ¿qué haces? Wednesday lo miró, su rostro a centímetros del suyo. Sus labios apenas se curvaron en una sonrisa. Digamos que tengo mi propia manera de animarte, susurró el Wednesday. Definitivamente mejor que una charla emotiva, dijo Luke con una leve sonrisa. Por supuesto, respondió Wednesday y lo besó de nuevo, mientras comenzaba a desabrocharle la camisa. Luke había tenido razón al venir a la habitación del Wednesday en busca de consuelo. Aunque no exactamente como él lo había imaginado. Capítulo 235. Entrenando hasta el límite. Era de noche. La mansión Adams estaba en completo silencio, con solo o algún extraño ruido ocasional resonando por los pasillos, como si la casa misma estuviera embrujada. En una de las muchas habitaciones, Luke dormía profundamente. Su respiración era lenta y regular. Su cuerpo se relajaba. La habitación estaba oscura, las cortinas cerradas y ni una sola vela encendida. Todo parecía tranquilo. Hasta que de repente, sus ojos se abrieron de golpe. TSCH. Luke chasqueó la lengua y, en ese preciso instante, su figura desapareció de la cama en un instante. Auge. Un rayo cayó sobre el colchón, desintegrándolo por completo en una explosión de chispas eléctricas y resortes retorcidos. Luke reapareció al otro lado de la habitación, agachado y listo para contraatacar, con la mirada iluminada por la irritación. Otra vez, fétido. Esa es la cama número 32 que has destrozado este mes, se quejó Luke. Pero no tuvo tiempo de seguir quejándose, la puerta se abrió de golpe, un destello azul lo iluminó todo. Debes estar siempre alerta, muchacho, gritó Fester mientras se lanzaba hacia adelante como un proyectil humano envuelto en electricidad, con los ojos desorbitados por la excitación maníaca. Luke reaccionó al instante, inclinando la cabeza justo a tiempo para esquivar el puñetazo eléctrico que rozó su rostro, iluminando la oscuridad con crepitantes chispas azules. La energía residual crepitó en el aire, pero no llegó a él. No fue como en el pasado. Cuando se enfrentó a Elliot Spellman, otro usuario de electricidad, Luke no pudo esquivar sus ataques de corto alcance. Los puños de Elliot crujieron con tal intensidad que incluso si Luke evitaba el impacto directo, la corriente envolvería el área alrededor de su cuerpo y llegaría a su piel. En aquel entonces, sus defensas telequinéticas no eran lo suficientemente fuertes para bloquear el campo eléctrico. Ahora, era diferente. Con el entrenamiento que había recibido, Luke había desarrollado un escudo telequinético más sólido y reactivo, capaz de activarse en fracciones de segundo y resistir el tiempo suficiente para retirarse o contraatacar sin sufrir daño inmediato. Además, con su aura recién entrenada, su regeneración había mejorado significativamente. Podía permitirse algunos golpes, sabiendo que su cuerpo podía curarse a sí mismo. Con un paso rápido, canalizó su energía y empujó a Fester hacia atrás con una ráfaga de fuerza invisible, ganando algo de espacio. Al menos avísame antes de electrocutarme la cara.
dijo Luke, girando sobre sus talones, listo para huir. Estaba cansado y sabía que ese maldito calvo no estaba solo. Fester simplemente se rió como si fuera un cumplido. Si puedes predecirlo, no sirve de nada como entrenamiento. Tu aura de clarividente se está volviendo cada vez más molesta. El entrenamiento con Gómez, Fester y Stanley había cambiado por completo la percepción de Luke. Ahora su clarividencia era pasiva, como un sexto sentido que zumbaba incluso en sus sueños. Un ligero zumbido en su mente, una presión en la nuca, una sensación de hormigueo en la piel que lo despertó una fracción de segundo antes de que el peligro atacara. Y lo necesitaba. Porque sus entrenadores eran monstruos dementes. Fester lo atacó a horas aleatorias, con electricidad, trampas caseras y gritos lo suficientemente fuertes como para despertar a los muertos. Gómez lo obligaba a duelos cercanos a la muerte a cualquier hora del día. Y Stanley, era exactamente lo que Luke había imaginado. Detrás de esa fachada amable y paternal se escondía un maniático del control y obsesionado con lo militar. Le enseñó a Luke cómo potenciar su aura verde y dominar técnicas típicas de sus usuarios, pero si Luke cometía el más mínimo error, Stanley lo corregía con un bastón en las costillas. Y luego estaba lo que Stanley llamaba la experiencia real. Según él, el verdadero crecimiento solo se produce a través de la adversidad, llevando la mente y el cuerpo al límite. Por eso no solo aprobó los ataques sorpresa de Fester, sino que se unió a ellos. Incluso Gómez, solo por diversión y para ayudar a Luke a aprender a superar lo impredecible, se unía a lo que él llamaba pruebas. Dormir tranquilo se había convertido en un lujo que Luke ya no conocía, no en los 3 meses que habían pasado desde que Wednesday se había ido a Nevermore. Afortunadamente, esta noche tenía una cosa a su favor. Gómez no estaba en casa. Su papel como jefe del departamento de exterminio de demonios lo mantenía alejado la mayor parte del tiempo, especialmente ahora que la sociedad de marginados estaba librando una guerra silenciosa contra los Spellman. Una guerra encubierta de traiciones, asesinatos selectivos y maniobras políticas bajo la superficie. Luke salió disparado de la habitación a toda velocidad, levantándose del suelo sin siquiera molestarse en tocarlo. Voló por el aire usando su telequinesis como propulsión, deslizándose por los pasillos con creciente precisión. Sabía que no podía vencer a Fester en velocidad pura. Su telequinesis aún no era lo suficientemente poderosa para igualar la aceleración eléctrica del hombre calvo, que se movía como un rayo por los estrechos pasillos de la mansión. Podría usar Shambles, su técnica de teletransportación, para ganar distancia instantáneamente. Pero había reglas. Desde que comenzó el entrenamiento, se había establecido que solo podía usar Shambles para teletransportarse hasta un máximo de 15 metros dentro de la mansión. De lo contrario, sería demasiado fácil escapar. Y ese era precisamente el objetivo. No escapar. Adaptarse. Resistir. Superar. Mientras volaba a toda velocidad por el ala este, el objetivo de Luke era claro. Llegar sano y salvo al vestíbulo. Una habitación donde ninguno de sus entrenadores podía atacarlo. Podía permanecer allí como máximo 30 minutos, tiempo durante el cual podía descansar, curarse o incluso dormir, aunque era apenas suficiente y nada cómodo, ya que no había cama. Pero llegar allí fue el verdadero desafío. Una descarga eléctrica silbó detrás de él y golpeó un viejo cuadro que explotó en astillas. «Más rápido, muchacho», gritó Fester desde atrás, envuelto en un rayo. Luke giró en el aire, activó Shambles y desapareció justo antes de ser golpeado, reapareciendo en el extremo opuesto del pasillo. «Hijo de puta. Si estuvieras solo», pensó Luke, apretando la mandíbula. Con sus habilidades actuales, estaba seguro de que podría enfrentar a Fester en un duelo 1 contra 1. Él no era el mismo de antes. Había matado a Elliot Spellman, patriarca de la familia Spellman, uno de los psíquicos más fuertes de la sociedad marginada. Elliot era de la misma generación que Fester, solo unos años más joven. Y sí, algunos factores habían jugado a su favor en esa ocasión. De hecho, Elliot lo había matado por unos segundos. Y solo sobrevivió gracias a que despertó su aura verde, y al hecho de que Natasha había estado luchando contra Elliot al mismo tiempo. Desde entonces habían transcurrido 3 meses de entrenamiento intensivo. 3 meses de refinamiento físico, mental y energético. Y ahora, enfrentarse a alguien como Fester no lo intimidaba.
El problema fue que no fue una pelea justa. Stanley estaba cerca, acechando como un depredador, esperando que Luke perdiera los estribos y fuera con todo por frustración para poder acertar su golpe. Luke tampoco tenía miedo de enfrentarse a Stanley y Gómez uno a uno. El problema surgió cuando dos de ellos, o peor aún, los tres, se unieron. Añadir solo uno a la ecuación la convirtió en una batalla perdida desde el primer segundo. Y más allá de su fuerza individual, había algo más que considerar. Eran tramposos. Sin reglas, no hay honor. Usaban trucos sucios, emboscadas, cualquier cosa que les diera la ventaja. Y todo esto mientras Luke entrenaba como un loco durante el día. Ya casi estamos, pensó Luke. Siguió volando hacia el vestíbulo, pero algo parecía extraño. Su sentido de peligro zumbó, una advertencia que le hizo activar su visión de futuro. Echó un vistazo a los siguientes segundos. Stanley atravesó una pared como un misil, rompiéndola en pedazos y lanzando la planta de su pie directamente a la cara de Luke con una fuerza devastadora. El aura verde había llevado el cuerpo del anciano al límite. Poseía fuerza, velocidad, agilidad, resistencia y regeneración. Luke calculó que el bastardo tenía una fuerza que fácilmente superaba las 50 toneladas. Si solo dependía de su telequinesis para esquivar o bloquear, sería inútil. Tuvo que usar su clarividencia, predecir sus ataques y reaccionar con una velocidad inhumana. Tal como esperaba, el muro se hizo añicos como papel, y una patada le dio de lleno en la cara, pero ya estaba preparado. Como se vio en su visión, la pared cedió un segundo después, como si fuera un tejido. Stanley se lanzó hacia adelante, girando en el aire, y asestó una aplastante patada hacia abajo. Pero Lucas estaba preparado. En ese preciso momento, desató una explosión telequinética controlada debajo de su cuerpo, un movimiento serpenteante y antinatural que lo impulsó hacia atrás justo a tiempo. El pie de Stanley se estrelló contra el suelo. El suelo se agrietó y explotó en un cráter de 1 metro de ancho, con fragmentos volando en todas direcciones. Stanley se enderezó con tranquila precisión, perfectamente equilibrado. Buenos reflejos, dijo en tono neutral. Usaste bien tu visión del futuro. Pero si crees que vas a llegar a la zona segura, tendrás que hacer algo más que simplemente ver lo que viene. Lo sé, dijo Luke sonriendo levemente. Y en ese instante, su cuerpo pareció desaparecer. Una nube de humo blanco lo envolvió y su silueta se dispersó como si fuera niebla. Una ilusión visual. Stanley, sin sorprenderse, entrecerró los ojos. Todo el pasillo se llenó de un humo blanco y espeso, impidiendo por completo la visibilidad en todas direcciones. Sin embargo, el anciano simplemente meneó la cabeza. Inútil. No necesito ver. Tu olor me basta, murmuró el anciano con calma. Dio un paso firme hacia adelante, guiado por su sentido del olfato, perfeccionado durante décadas de entrenamiento. Pero justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre Luke, algo cambió. Desde el otro extremo del pasillo, un destello eléctrico azul iluminó la niebla. «Te tengo, bastardo», gritó Fester, irrumpiendo en escena con una risa frenética, con los ojos abiertos y el cuerpo rebosante de energía. Antes de que Stanley pudiera advertirle, Fester ya se abalanzaba sobre él con un puñetazo eléctrico concentrado. «TSK». Stanley frunció el ceño. Se giró justo a tiempo para ver el rostro de Fester iluminado por la emoción, convencido de que estaba mirando a Luke. Otra de las ilusiones de Luke. Había alterado la percepción de Fester para hacerle creer que Stanley era él. El anciano levantó su puño envuelto y recibió de frente el golpe eléctrico, creando una brutal explosión en medio del pasillo. El humo se disipó parcialmente debido a la onda expansiva cuando ambos puños chocaron. Fester. No soy Luke, espetó Stanley, contraatacando con fuerza. ¿Qué? Pero tienes su cara y su olor, dijo Fester, confundido, sin dejar de empujar. Es una ilusión, dijo Stanley. Deberías poder decirlo, pero tu estabilidad mental es cuestionable, murmuró para sí mismo. Fester miró a su alrededor, desorientado, mientras el resto del humo comenzaba a disiparse. Chasqueó la lengua y murmuró, demasiadas auras son un fastidio. Stanley miró hacia el pasillo. No había rastro de Luke. Era inútil perseguirlo. Había tenido tiempo de sobra para llegar al vestíbulo. Está mejorando.
dijo Fester, riendo y frotándose las manos, un poco decepcionado por lo poco que peleó. Sí, demasiado para su edad, dijo Stanley sin poder ocultar su sorpresa. Había entrenado a su querida nieta, Verónica, la próxima heredera de lo sombrío. El orgullo de la familia. La había educado con disciplina, sí, pero también con cariño. Verónica había sido tratada como lo que era, la princesa de su linaje. Su entrenamiento había sido exigente, pero nunca tan extremo como el de Luke. Sería peligroso para la psique de cualquier adolescente, incluso para la de un paria. Luke, por otro lado, estaba siendo llevado al límite. Y lo más inquietante fue que lo soportó. No solo lo soporté, sino que lo soporté bajo este nivel de presión constante, agresión calculada y ataques implacables día y noche. La mayoría de los adolescentes, incluso entre los marginados, se habrían derrumbado bajo esa carga. Habrían perdido la cabeza o se habrían desplomado. Pero Luke no. Cada día, con cada entrenamiento extremo, con cada emboscada en mitad de la noche, lo agudizaba aún más. Y Stanley lo vio en sus ojos. No fue solo entrenamiento. Detrás de sus movimientos defensivos, de las estrategias de escape, de los escudos y fintas, de los rápidos contraataques, había algo más. Una intención oculta. Luke esperaba. No solo sobrevivía al entrenamiento, sino que esperaba, conteniéndose hasta el momento oportuno. Cuando pudiera atraparlos por separado. Uno por uno. Para devolverles el favor. Y si lo hizo con 4 auras, junto con su adaptabilidad y el hecho de que había matado a Elliot a los 16, sería peligroso. Tendremos que vigilarlo, dijo Stanley, mirando a Fester. Sí, sí. Será divertido cuando empiece a pagarnos de verdad, dijo Fester, con un brillo inocente en los ojos, esperando con ansias ese momento. Capítulo 236. Misión. Luke finalmente entró al vestíbulo. El lugar estaba tenuemente iluminado. Unas pocas velas tenues apenas iluminaban el espacio. Solo 30 minutos. Pensó Luke con amargura. Caminó hacia el centro, preparándose para sentarse, pero notó un movimiento detrás de él. Una figura se lanzó hacia abajo desde la parte superior del vestíbulo, aterrizando limpiamente en su posición. Luke giró el torso y se hizo a un lado. El pie de su atacante golpeó el suelo. Dio unos pasos hacia atrás y levantó una ceja, sabiendo ya quién era. Tú también. Se supone que el vestíbulo es una zona segura. Tus entrenadores no pueden atacarte, dijo Natasha, avanzando con pasos ligeros. No soy parte del programa oficial. El cabello rojo de Natasha le caía casi sobre los hombros, con la mirada fija en Luke. Vestía ropa de combate ajustada, lista para luchar. Déjame descansar, maldita sea, pensó Luke, esquivando otro golpe de Natasha con apenas inclinar la cabeza. Natasha continuó su ataque. Sus puños cortaban el aire con precisión. Su técnica era impecable. Su cuerpo, ágil y fuerte. Pero no fue suficiente. No ahora, no contra el nivel actual de Luke. Cuando se conocieron oficialmente y vivieron en Jericho antes de que comenzaran las clases, Natasha podía derribarlo con un dedo. Incluso cuando Luke usó su telequinesis en aquel entonces, no fue rival para Natasha, quien lo entrenó en artes marciales, y nunca logró derrotarla. Pero ahora, era diferente. Había pasado por muchas batallas e innumerables entrenamientos. Tenía 4 auras. El nivel actual de Luke era suficiente para superarla sin esfuerzo. Esquivó 3 ataques más sin retroceder. Su cuerpo se movía con fluidez, como si ya supiera lo que ella iba a hacer. Y de hecho lo hizo. ¿Vas a seguir? ¿O quieres ver si ya te superé?, preguntó Luke, esquivando una patada. No necesito ver nada, respondió Natasha sin parar. Ya lo sé. Pero me gusta ver tu nivel actual. Luke giró y, con una finta rápida, le atrapó la muñeca con una mano. Natasha intentó aprovechar el impulso para zafarse, pero ella iba un paso por delante. La bajó suavemente, sin forzar, guiándola hasta el suelo en un único movimiento suave. Sus respiraciones se mezclaron por un segundo. Natasha intentó usar su mano libre para golpearlo, pero Luke la detuvo, atrapándolo también. Oye, eso habría dolido, murmuró Luke, lo suficientemente cerca para que Natasha pudiera oírlo. ¿Por qué te quejas? Lo habrías esquivado o bloqueado de todas llenas, dijo Natasha con una leve sonrisa.
Intentó moverse, pero no pudo. Las manos de Luke sujetaban sus muñecas firmemente contra el suelo. Está bien, ya no puedes moverte. ¿Te rindes? Quiero dormir, dijo Luke con voz cansada. Natasha permaneció en silencio, con sus ojos fijos en los de Luke, quien también la miraba directamente. Recordaba con claridad las veces que él no podía vencerla, ni siquiera en un combate de entrenamiento. Cuando terminaba en el suelo, jadeando, mientras ella le corregía la postura con precisión. Y ahora él estaba allí, sujetándola con ambas manos. Sin telequinesis ni aura azul. Solo fuerza y control. No hubo sorpresa ni irritación en Natasha, solo orgullo. Está bien, te dejaré sola, dijo finalmente Natasha. Genial, gracias, dijo Luke, aflojando su agarre. Se levantó lentamente y caminó hacia el único lugar de descanso en el vestíbulo. Un viejo sofá de 2 plazas sin cojines, con la estructura rígida y el respaldo bajo. Incómodo, pero mejor que el suelo. Se dejó caer con un suspiro, cerrando los ojos tan pronto como se acomodó. Natasha lo observaba desde el suelo, ahora sentada. Su cabello estaba un poco revuelto y su respiración aún era algo inestable. Ella lo miró con la cabeza apoyada en una mano, los ojos entrecerrados, como si lo estuviera estudiando. Como antes, cuando le corrigió la postura, pero ahora con una expresión diferente. Más suave. ¿Vas a dormir así?, preguntó Natasha levantando una ceja. Sí, es mejor que nada, respondió Luke sin abrir los ojos. Natasha captó el tono de su voz. No era solo agotamiento físico. Era el peso que llevaba. Y ella sabía exactamente por lo que estaba pasando. El entrenamiento que Fester, Gómez y Stanley le hicieron fue brutal. Pero además de eso, ella también sabía algo más. Si Luke hubiera querido, ya habría puesto límites. Podría habérselo dicho directamente. Y aunque los 3 entrenadores eran excéntricos, a veces francamente irracionales, si Luke se mantenía firme, lo escucharían. No seguirían atacándolo por la noche. Le darían descanso. Pero Lucas no lo hizo. Lo aceptó porque se lo exigía. Natasha se levantó sin decir palabra y caminó hacia el sofá. Luke todavía tenía los ojos cerrados. Ella se sentó a su lado en silencio, luego le dio 2 palmaditas suaves en las piernas. Ven aquí. ¿Qué?, preguntó Luke, abriendo un ojo y mirándola de reojo. Acuéstate. Dormirás más cómoda que sentada en este sofá sin cojines, respondió Natasha sin cambiar de tono. Luke la miró por otro momento. En el pasado, recibir un gesto así de Natasha habría parecido imposible. Ella lo había protegido desde que era un bebé, lo había cuidado, pero nunca le había mostrado afecto ni cuidado, ya fuera maternal, fraternal o de cualquier otra índole. Incluso cuando descubrió su verdadera identidad hace unos años, cuando llegó por primera vez a Jericó, su relación no cambió mucho. Vivieron juntos unos meses, claro, pero luego enviaron a Luke al internado en Evermore y se separaron nuevamente. Su relación solo comenzó a mejorar después de que Natasha resultó gravemente herida mientras era perseguida por asesinos enviados por los Spellman. Fue entonces cuando Luke mostró una verdadera preocupación por ella y su vínculo comenzó a crecer. Desde entonces, había habido más cercanía entre ellos. Pequeños gestos. Conversaciones más largas. Pero nunca nada abiertamente cariñoso. Hasta que llegó Elliot. En esa pelea, Luke murió, literalmente, y regresó segundos después. Natasha lloró por él. Y luchó contra Elliot con furia, en una batalla que no podía ganar, pero que le daba igual. Después de que Luke volvió a la vida y mató a Elliot, Natasha lo abrazó con fuerza y se dejó emocionalmente vulnerable. Desde que regresó a la mansión Adams y comenzó su agotador entrenamiento, ella no se había separado de su lado. Ella no solo estaba presente, estaba abierta, cercana. Cariñosa. Casi. Cálido. Extraño e inquietante para Luke, quien ya había construido una imagen fija de Natasha. Una maestra de casa estricta, sin emociones, sarcástica y extremadamente disciplinada. Y ahora, allí estaba ella. Sentada a su lado. Ofreciéndole su regazo como almohada. Luke dudó un momento más. Natasha lo notó. Y aunque no dijo nada, pensó por un momento que sería vergonzoso ser rechazada. Sin decir palabra, Luke finalmente se acomodó. Apoyó su cabeza en sus piernas.
enseguida notó lo cómodos que eran, como una almohada o algo mejor. De hecho, podía descansar de verdad. Natasha lo miró, inmóvil al principio. Simplemente observó su rostro relajado, su respiración tranquila. Era difícil creer que el joven que descansaba en su regazo era el mismo niño flacucho que ella había cuidado en silencio durante todos esos años. El que fue expulsado de varias escuelas por su comportamiento rebelde. Natasha levantó lentamente la mano, como si cada centímetro hacia arriba exigiera más coraje que enfrentarse a un enemigo. Hizo una pausa por un segundo, luego, con cautela, llevó su mano al cabello de Luke y, finalmente, lo tocó. Con los dedos abiertos, pasó la mano por su cabello con movimientos suaves y constantes, como si temiera despertarlo o ser apartada. Luke sintió su caricia, pero no dijo nada. Se sentía bien. Y si le ayudaba a dormir mejor, no iba a quejarse. «Despiértame en 25 minutos», murmuró, con los ojos aún cerrados. Natasha levantó una ceja ligeramente y continuó acariciando su cabello. «No», respondió ella, con tono firme y estricto. «¿Qué? Vas a dormir todo lo que necesites. Puedes descansar de vez en cuando», dijo secamente. «Si alguien intenta atacarte, lo detendré». Luke se quedó en silencio. Se dio cuenta de que no estaba bromeando. Su voz no era dulce ni suave. Y pensándolo bien, sí que se merecía un descanso como es debido, después de 3 agotadores meses de entrenamiento. Podía permitirse dormir unas horas. «Bien», murmuró Luke finalmente. En cuestión de minutos, su respiración se profundizó. Su cuerpo se relajó por completo y se quedó dormido. Natasha no se movió. Siguió acariciándole suavemente el cabello, en silencio. Se acabó el tiempo en el vestíbulo. Exactamente 30 minutos. Las puertas dobles del otro extremo se abrieron con un crujido. Fester entró primero, lleno de su habitual energía caótica, con los dedos chispeantes de electricidad y una sonrisa torcida en su rostro. Detrás de él venía Stanley, con las manos entrelazadas tras la espalda y caminando con determinación, como si ya estuviera planeando la siguiente fase del entrenamiento. Pero en cuanto cruzaron el umbral, se detuvieron. Natasha giró lentamente la cabeza y les dirigió una mirada. Fester se quedó paralizado al instante. La sonrisa se le esfumó del rostro. Stanley, que rara vez reaccionaba a las expresiones o palabras, también se detuvo. No dijo nada. Ninguno de los dos necesitaba explicación. Esa mirada fría fue suficiente. Sin intercambiar palabra, ambos retrocedieron lentamente. La puerta se cerró detrás de ellos. Después de mucho tiempo, Luke finalmente consiguió el largo y merecido descanso que necesitaba. Unos días después. Por fin, Luke dejaba la mansión Adams. Tras 3 meses de aislamiento y entrenamiento brutal, el aire libre lo llamaba como un eco lejano de libertad. Pero su entusiasmo se vio mermado por la naturaleza de la misión. Finalmente, Edgar lo guiaría hasta el arma del alma de Poe. Lo que significaba que, una vez que su tatarabuelo la encontrara, desaparecería para siempre. Su conciencia sería absorbida por el objeto, fortaleciendo su esencia, pero silenciando su voz para siempre. Luke lo sabía. Ese día marcaría su despedida definitiva. La misión en sí no parecía muy difícil, ya que Edgar lo guiaría hasta el arma como si fuera una búsqueda del tesoro. Pero sus 3 entrenadores trastornados, Gómez, Fester y Stanley, jamás permitirían que algo tan importante se tratara como una simple salida. Tenían un plan. Utilice a Luke como cebo. No era ningún secreto que los Speedman querían a Luke muerto. No solo por el rencor centenario entre sus familias, sino también por todo lo que Luke les había hecho. Se le consideraba el Poe que más daño les había causado. Y luego estaba la profecía que Elliot mencionó durante su pelea. Una profecía que decía que Luke era peligroso para ellos. Desconocían los detalles exactos, pero era una razón más para expulsarlo de la Junta. Luke se había convertido en el objetivo número 1 de todo un linaje ancestral de poderosos psíquicos. La idea era simple y suicida. Mientras Edgar lo guiaba hacia el arma, Luke se haría visible. Los ancianos demoníacos no podrían resistirse a cazarlo. La esperanza era que 1, o quizás 2, aparecieran. Una trampa perfecta para atrapar monstruos. Lucas aceptó confiado. Si aparece un tercero, intervenimos. Había dicho Gómez con un tono serio poco común.
Ni se te ocurra hacerte el mártir. Si mi pequeña víbora se entera de que te lastimaron, o algo peor, será mi fin. Luke asintió. Gómez metió la mano en su abrigo y sacó dos pequeños objetos rectangulares. Estaban hechos de piedra negra lisa y pulida, no más grandes que una caja de cerillas. Cada uno tenía runas antiguas talladas, finas como vetas de plata. Toma. Dijo, entregándoselos. Teletransportadores inversos. Y sí, son tan raros y valiosos como parecen. Luke tomó las piedras, examinándolas sin mucho interés. ¿Cómo funcionan?, preguntó, más bien por cortesía. Si rompes el del cuervo, dijo Gómez señalándolo, me teletransportaré a tu ubicación exacta. El otro, con la runa de relámpago, invoca a Fester. No importa dónde estemos ni qué estemos haciendo. Llegaremos. Al instante. Recuerda, para que esos viejos demonios piquen el anzuelo, mi hermano y yo tenemos que estar lejos de donde estás. De lo contrario, no se atreverán a aparecer. Así que estaremos pública y visiblemente lejos para atraerlos. Explicó Gómez. Necesitan creer que estoy solo, sin refuerzos. Luke asintió. Exactamente. Así que si todo sale mal, si hay más de los esperados, si aparece uno de los ancianos, o el propio Edward, tienes que romper esas piedras de inmediato. Es la única manera de llegar a tiempo. Sin ellas, no hay posibilidad. ¿Entendido?, preguntó Gómez, serio. Entendido, repitió Luke. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.